Es monitorización en un paciente crítico, ¿no? En términos hemodinámicos, entonces vamos a tener que conocer para qué se realiza el monitoreo hemodinámico. Bien, entonces, prácticamente si nosotros queremos conocer en qué situación está el paciente en una forma objetiva y constante, vamos a saber qué parámetros necesitamos hacer una medición, ¿no? Para saber cómo es el estado hemodinámico del paciente. Entonces, generalmente las alteraciones fisiológicas y el pronóstico del paciente varía en función, ¿verdad?, de su estado hemodinámico. Entonces, estas sirven como medidas anticipatorias y continuas para prevenir la morbilidad y la mortalidad al encontrar con rapidez el cambio que indique si empeora o no el cuadro. Entonces, ¿cuándo sabemos cuando un paciente está compensado o descompensado? ¿Cuándo sabemos si este tiene signos que manifiesten un empeoramiento a nivel clínico? Entonces, esa tendencia de valores que se mide objetivamente va a ser un reflejo del estadio clínico del paciente. Entonces, si hablamos en un paciente crítico de esto debe basarse netamente, ¿no?, en parámetros relacionados a la ventilación mecánica, el intercambio gaseoso, hemodinamia, lo cual va a reflejar, ¿no?, cómo está la respiración celular y producción de energía del paciente, o sea, la hemostasia como tal. Estos parámetros los vamos a ver uno por uno. Generalmente hay bastantes variables. Tenemos que saber los parámetros, los valores normales, cuáles son directos e indirectos. La diferencia es, ¿no?, que se utilizan fórmulas establecidas para variables indirectas, más que todo cardiovasculares, y en términos de presión, los monitores pueden tener valores exactos. Ya, entonces vamos a ir revisando una por una. La presión arterial media. Hablando de un parámetro clínico que va a representar la perfusión a lo largo de todo el ciclo cardíaco y que equivale a la presión necesaria para lograr una adecuada perfusión tisular, o sea, uno de los valores, ¿no?, corregidos de la presión que más se utiliza para establecer si no hay un estado de hipoperfusión, es la presión arterial media, y esta tiene su forma, la verdad, presión sistólica más 2 por presión diastólica, todo en el conglomerado dividido entre 3. El valor normal, ¿verdad?, es de 70 a 90 milímetros de mercurio. Hablamos luego, ¿no?, de la presión venosa central. Entonces, si establecemos cómo es la presión que ejerce el flujo sanguíneo en la aurícula derecha a través de la vena cava superior, vamos a monitorizar unos valores en centímetros, ¿verdad?, de agua. En este caso, el valor normal varía, ¿verdad?, de 5 a 12 centímetros de agua, o en algunos parámetros, variando, ¿no?, dependiendo del monitor, en milímetros de mercurio 3 a 8. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Para medir las presiones de llenado del lado derecho del corazón, ¿verdad? Si hay un valor fidedigno hablando en la precarga, estamos mencionando que uno de los mejores es la presión venosa central. Entonces, al monitorizar cómo es, ¿verdad?, la circulación, sobre todo en este caso menor, ¿no?, a través del ventrículo derecho, aurícula derecha, va a ser un aviso, ¿no?, precoz de cómo es el retorno venoso, cómo, cómo podemos identificar, ¿no?, a través de este valor diferentes problemas en el retorno venoso, ¿no?, que pueden estar en relación a problemas con la bulimia, ¿no?, hemorragias, unas oclusiones tromboembólicas, etcétera. Presión arterial pulmonar. En esta podemos hacer hincapié que durante la sístole la presión pulmonar es bastante cercana a la presión en cuña
pulmonar con un gradiente claramente no menor de 5 milímetros de mercurio. Entonces, esta sobre todo tiene cambios, ¿no?, relativos si hay un aumento de las resistencias pulmonares. Entonces, cuando se va a incrementar, hay situaciones concretas. Se menciona una taquicardia, una sepsis, hipoxia, acidosis, fibrosis pulmonar, entre otros, ¿no? Entonces, esta presión en cuña, como dijimos, se mide en la diástole sobre todo, y tiene valores, ¿no? Se toma más en cuenta la presión arterial pulmonar media y la diastólica. Sobre todo en la diastólica, conocer el valor de 8 a 15 milímetros de mercurio y el valor de la media de 10 a 20. La presión de enclavamiento capilar pulmonar, en esta no destacamos si la presión venosa central, si la presión en cuña, van a medir no más parámetros diastólicos, ¿no?, de retorno venoso. Podemos hablar de que esta va a representar el trabajo, ¿no?, del lado izquierdo, o sea, aurícula y ventrículo izquierdo, y esta debe medirse al final de la expiración. Esto, claro, para evitar la medición de las presiones transpulmonares, o sea, es un estándar que se mida al final de la expiración. ¿Cuál es su valor medio? Pues de 4 a 12 milímetros de mercurio. En el índice cardíaco, uno de los valores más representativos, el cual determina el estado hemodinámico de un paciente, ¿no?, ya sea en situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva o un shock, ¿verdad? Estamos hablando de que generalmente se utiliza para corregir no, valores generalmente sobre el tamaño corporal, más que todo en relación, ¿verdad?, a una fórmula. Entonces, tenemos un valor normal que varía, ¿verdad? Lo normal es de 2.4 a 4 litros minuto metro cuadrado. Estamos hablando de que hay una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, según criterios Forres, por ejemplo, ¿no? Si es fría, generalmente hipodinámica, hablando de valores de menores a 2.4, si es hiperdinámica caliente a partir de 4 arriba. Entonces, esto más que todo para evidenciar, ¿verdad?, si hay un gasto cardíaco alto o hay un gasto cardíaco bajo, y esto corregido, ¿no?, por el área de superficie corporal. Entonces, dijimos, ¿no?, valores mayores a 4, gastos altos. De 2.2 a 2.4, hipoperfusión moderada. De 1.8 a 2.2, hipoperfusión grave. Y menores a 1.8, en estado de choque. Entonces, generalmente es uno de los parámetros más fidedignos para determinar si hay hipoperfusión o no. El volumen sistólico. El volumen sistólico, ¿no?, hablando de cuál es el volumen que es eyectado por el ventrículo izquierdo en cada ciclo cardíaco. Entonces tenemos, ¿verdad?, que este volumen de sangre expulsada también se le conoce como un volumen telediastólico, ¿no? Entonces generalmente se obtiene, ¿verdad?, bajo la fórmula gasto cardíaco entre frecuencia cardíaca, que generalmente es de 60 a 130 ml latido. Lo que establece, ¿no?, Gaitán, es que generalmente ese volumen es de 120 en un promedio, ¿no?, en un paciente de 70 kilogramos. Cuando se usa, ¿verdad?, el índice cardíaco, se denomina índice de volumen sistólico. Entonces, podemos añadir, ¿no?, que su uso técnico más eficaz es a través de esta fórmula, usando el índice cardíaco entre la frecuencia cardíaca
y su valor normal va a ser, ¿verdad?, de 35 a 50 ml por metro cuadrado, porque ahí tomamos, ¿no?, la superficie, el área corporal, en el índice cardíaco. El volumen sistólico, ¿verdad?, va a ser una variable dependiente de la frecuencia cardíaca y va a medir globalmente la precarga, ¿verdad?, poscarga y la contractibilidad. Entonces, mencionamos, ¿no?, que para ver una función global en términos hemodinámicos, tanto, ¿no?, ¿verdad?, la eyección del volumen telediastólico, el trabajo del ventrículo izquierdo y derecho, ¿verdad?, entre la precarga, el llenado ventricular, la contracción, ¿verdad?, del corazón. Entonces vamos a hablar de que es uno de los valores más fidedignos y por eso hay que conocer su valor. El índice de trabajo del ventrículo izquierdo, ¿verdad?, más comúnmente, nos va a enunciar, ¿verdad?, cuánto es lo que generalmente va a expulsar, eyectar, ¿verdad?, en una contracción isovolumétrica, ¿verdad?, el ventrículo izquierdo, ¿no? Esto más que todo porque está en función, ¿verdad?, de la carga de la presión sistólica. Entonces, mencionamos que en la sístole un indicador de cómo está trabajando, ¿verdad?, el ventrículo izquierdo, bastante fidedigno, es este índice de trabajo sistólico. Entonces, generalmente la fórmula tiene que estar corregida de acuerdo al tamaño corporal. Entonces, si hablamos, ¿verdad?, de un parámetro para establecer cómo está netamente la contractibilidad del volumen telediastólico, más que todo útil, ¿verdad?, en un shock cardiogénico, estamos hablando del índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, que tiene un valor, ¿verdad?, que oscila de entre los 40 a 75 gramos ml latido en metros cuadrados. Entonces, es el valor normal. Y el índice de trabajo, ¿no?, en el ventrículo derecho, qué trabajo, qué cantidad de trabajo, volumen es necesaria, ¿no?, para desplazar el volumen sistólico por la circulación pulmonar. Entonces, esto en función, ¿verdad?, de la carga del ventrículo derecho, utilizando valores, ¿no?, de la presión de la arteria pulmonar, la presión venosa central, entonces, y el volumen sistólico. La fórmula, obviamente, que está corregida, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, igualmente del tamaño corporal. Siempre vamos a usar para ambos los valores, ¿verdad?, de una constante de 0.0136. El valor normal, obviamente que es menor, ¿verdad? Las presiones de llenado ventricular en el ventrículo derecho son menores que en el izquierdo, entonces hablamos ahí de un valor normal de 10 a 15 gramos ml latido metro cuadrado, lo normal, ¿no? Bien. Otro parámetro que siempre se utiliza, ¿no?, y es relativamente importante para discriminar muchas veces si existe una causa, ¿verdad?, de shock séptico, shock distributivo, shock cardiogénico, es la resistencia vascular sistémica. Y en este caso podemos decir, ¿no?, que esto está en relación a la gradiente de presión de la aorta y la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, estos son valores, ¿no?, de presión arterial media en relación a la presión venosa central. Y esto es inverso, ¿verdad?, al flujo sanguíneo. Entonces, generalmente la resistencia, ¿verdad?, que se ejerce en los vasos sanguíneos en relación al flujo sanguíneo está prácticamente no corregida para el tamaño corporal, de acuerdo a esta fórmula de presión arterial media menos presión venosa central por 80 entre gasto cardíaco. ¿Cuál es lo normal y en qué se calcula? Esto se calcula no en milímetros de mercurio, ni en centímetros de agua, se calcula en dinas. De 800 a 1200 dinas por segundo por centímetro, ¿verdad?
Entonces, esto generalmente haciendo más alusión a nivel sistémico y estableciendo, ¿no? Si hay un adecuado flujo sanguíneo y o retorno venoso, cómo está en relación, ¿no? Correlativo a la presión arterial, entonces es importante saber el valor. La resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces existen dos tipos, ¿no? La sistémica y la pulmonar. Generalmente en la pulmonar vamos a hacer una relación directa entre el gradiente de presión a través, ¿verdad?, de los pulmones. Sobre todo esto para ver cómo está la circulación menor, ¿verdad?, en trastornos obstructivos. Entonces, vamos a ver que esta va a tener valores mucho menores, ¿verdad? La resistencia vascular sistémica, ya dijimos, las presiones a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel del corazón derecho son menores, entonces desde 150 a 250 dinas. Entonces, hablando de parámetros, ¿verdad? De oxigenación tisular, generalmente para determinar, ¿verdad? A nivel cardiovascular, cómo es la entrega de oxígeno en las células, ¿verdad? Si esta perfusión es adecuada, ¿verdad? Sobre todo se tiene que tomar en cuenta en la circulación arterial, ¿verdad? Cuánto está el contenido de oxígeno, ¿verdad? Y esto generalmente se realiza, ¿verdad?, a través de un flujo constante, o vamos a hacerlo llamar así, ¿verdad?, como un gasto cardíaco, como la funcionalidad del bombeo cardíaco para determinar, ¿no?, si en la circulación hay una cantidad adecuada, ¿verdad?, de oxígeno o no. Entonces, esta se estudia, ¿verdad?, a través de diversas técnicas y tenemos en cuenta, ¿verdad?, que siempre va a depender de una función en conjunto, ¿no?, de la hematosis a nivel pulmonar, va a depender de la cantidad fisiológica de hemoglobina, va a depender de la cantidad de volemia, va a depender del gasto cardíaco. Entonces, vamos a ir revisando, ¿no?, cuáles son los principales parámetros. Uno de los más importantes, y por eso lo mencionamos aquí al principio, ¿verdad?, va a ser el transporte de oxígeno. El oxígeno, ¿verdad?, que entra al torrente sanguíneo por los pulmones generalmente va a ser transportado por el gasto cardíaco a los órganos vitales. Entonces, que generalmente se calcula, ¿no?, que cuando un componente, ¿verdad?, más que todo en la sangre está en estado gaseoso, ¿verdad?, y está unido a la hemoglobina, va a tener volúmenes de difusión. Entonces, para calcular su transporte y sus volúmenes de difusión, más que todo los que alcanza, ¿verdad?, en los capilares sistémicos cada minuto, tenemos que tener constancia, ¿no?, de conocer cómo se tiene que sacar la fórmula normal y la corregida, ¿verdad? Generalmente se utiliza más que nada la fórmula corregida, que habla, ¿no?, de un gasto cardíaco por un valor de 1,34, por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno, por 10. Es el valor más ajustado, ¿no?, a cómo está el estado de perfusión en capilares sistémicos, hablando de la dilución, hablando de transporte de oxígeno. Entonces, un valor normal, obviamente, parámetros. Tenemos, ¿no?, más que todo en un adulto en reposo y también el ajustado, ¿verdad?, a un tamaño corporal. El ajustado al reposo, vamos a hablar de 900 a 1100 ml minuto. Y si se ajusta a un tamaño corporal, ¿no?, que sobre todo se saca con la fórmula corregida, estamos hablando de valores de 500 a 600 ml minuto metro cuadrado. Entonces, es un valor importante para determinar si hay, ¿verdad?, algún problema más que todo en el transporte de oxígeno, problemas
como ser, ¿no? La metahemoglobinemia, síndromes anémicos graves. Podemos hablar también, ¿no? De un shunt a nivel cardíaco, también podemos hablar de una atelectasia pulmonar. Hay que determinar, ¿no? Que este transporte de oxígeno, más que todo, establece cuál es, ¿no? El problema de transporte, si existe de verdad un problema de transporte de oxígeno o no. Entonces, otro valor determinante, ¿verdad? Hablando, ¿no? De ventilación pulmonar, de transporte de oxígeno, vamos a hablar de la captación de oxígeno, ¿no? Esta se da cuando generalmente la sangre alcanza a los capilares sanguíneos. Entonces, el oxígeno se disocia, ¿verdad?, de la hemoglobina y se desplaza a los tejidos. Generalmente, esta también va a ser llamada consumo propiamente dicho de oxígeno. Es el volumen, ¿verdad?, de oxígeno que abandona el lecho capilar y se desplaza a los tejidos cada minuto. Entonces, para establecer cómo es la captación, ¿verdad?, de cada célula en relación a si tiene, ¿verdad?, una adecuada perfusión y cómo está ese volumen, ¿no?, directamente relacionado a un tiempo estimado, ¿no?, cada minuto. Podemos hablar, ¿verdad?, de las fórmulas que existen y generalmente para tener un precepto, ¿no?, de cuál es la indicada siempre. Son las que están ajustadas al tamaño corporal, son más exactas y aquí tenemos, ¿verdad?, igualmente parámetros bastante conocidos, ¿no?, como que su fórmula es gasto cardíaco por 1,34, por hemoglobina, por saturación oxígeno versus saturación, ¿verdad?, arterial versus venosa y esto, ¿verdad?, una resta y todo lo demás, ¿no?, multiplicado por 10. Entonces, un valor concreto, 110 a 160 ml minuto metro cuadrado, ¿no? Todo esto ajustado a un tamaño corporal. Para la extracción de oxígeno, ¿verdad?, haciendo relación a cómo está la fracción de oxígeno que se proporciona a los capilares y es captado por los tejidos. Si existe, ¿verdad?, un índice que refleja la eficacia de este transporte y nos hace, ¿no?, una determinación intermedia entre cómo está la captación y el transporte. Básicamente es una fórmula, ¿no?, que establece cómo está el balance entre la captación y el transporte de oxígeno. Entonces, si hacemos alusión, entonces su fórmula está en correlación, ¿verdad? Captación entre transporte de oxígeno por 100. Entonces, un valor normal, ¿no?, que es fidedigno, ¿no?, ya una vez que tienes los valores de tanto la captación como el transporte, va a ser de 25%. El intervalo generalmente es de 20 a 30%. Esto significa que solo el 25% del oxígeno aportado, ¿verdad?, a los capilares sistémicos es captado por los tejidos. Aunque en pacientes críticos esto se tiene que ajustar, ¿verdad?, porque los valores son generalmente mucho menores. Entonces, cuando uno habla de un estado de choque hipovolémico, choque cardiogénico, etcétera, para determinar que no haya una isquemia, una hipoperfusión grave, se tiene que ajustar este valor. Y siempre se trata de mantener un valor arriba de 25% para lograr que ese aporte de oxígeno sea adecuado, ¿no? Entonces, siempre se van a calcular estos valores en función a esto. Más que todo, ¿no?, para evitar más complicaciones, evitar una acidosis metabólica, unos trastornos hidroelectrolíticos muy negativos, ¿no? La saturación venosa mixta. Estamos hablando, ¿no?, hablando, ¿no?, que la saturación de oxígeno en la sangre, ¿verdad?, de la arteria pulmonar, podemos hablar que en esta
porción, ¿verdad?, del sistema cardiovascular es un contenido mixto también, ¿no? Hablando de un contenido de alta saturación de oxígeno como baja, entonces en este caso vamos a utilizarla, ¿no?, para evaluar un equilibrio entre la distribución sistémica de oxígeno y la captación del mismo. Entonces, si estamos hablando, ¿verdad?, de que este otro valor de extracción de oxígeno era un balance, a nivel sistémico también se puede utilizar, ¿verdad?, lo que es la saturación venosa mixta. Entonces, ¿por qué es mixto? Obviamente no porque hay una mezcla, ¿no?, de la sangre venosa que retorna del hemicardio derecho, está, ¿no?, que es procedente de la vena cava superior, la vena cava inferior y seno coronario. Entonces, ahí es donde netamente no se va a tener ambos porcentajes. A veces también se usa, ¿verdad?, la saturación venosa central. Entonces, si la mixta es, no sé cómo está la saturación en la arteria pulmonar, la central, ¿no?, hace relación a la vena cava superior. Y generalmente la concordancia entre ambas no puede variar más del 5 o 10%, ¿no?, para un dato fidedigno, pero lo que más se utiliza es la saturación venosa mixta. Entonces, su uso, más que todo, si tenemos un parámetro que sea más significativo para determinar si hay una hipoxemia o no. Generalmente esto no, aun cuando los valores, ¿no?, de saturación arterial de oxígeno sean normales, podemos determinar, ¿no?, si hay sospecha de hipoxemia aún con esto. Entonces, por eso generalmente es que la extracción de oxígeno aumenta. Esto es debido, ¿no?, a una mayor captación de oxígeno por parte de los tejidos. Valores, ¿no?, por encima del 70% tienen mejores resultados asistenciales, sobre todo, ¿no? Y una disminución, sobre todo de una hipoxemia, hablando, ¿no?, de un valor menor a una saturación venosa del 70%, indica, ¿no?, que este aporte sistémico de oxígeno está alterado, ya dijimos, ¿no? Los, los cuadros patológicos más comunes a estos son la anemia, un bajo gasto cardíaco, la hipoxemia. Entonces, una disminución en la saturación venosa de oxígeno por debajo del 50% va a indicar un estado global de desoxia tisular o inminente. Bien, para medir estos parámetros hemodinámicos, generalmente se va a usar, ¿verdad?, el catéter de Schwann-Ganz. Entonces, este tiene sus partes, ¿verdad?, como podemos ver acá. Tiene su cuerpo, tiene un balón para hacer su fijación en la arteria pulmonar. Tienen generalmente distintos lúmenes, ¿no? Un lumen proximal, uno distal, tiene uno adicional, tiene un conector o transmisor también, ¿no?, para determinar esa medición. Entonces, podemos hablar, ¿no?, que generalmente, ¿no?, a través del tiempo esta utilización, ¿no?, de este catéter para la medición, ¿verdad?, de la presión de la arteria pulmonar se utiliza a partir de los años 1970 y siempre es útil en estados de shock para diferenciar, ¿no?, si es un edema pulmonar por alta o baja presión, para el manejo de la inestabilidad hemodinámica después de una cirugía cardíaca, para determinar cómo es, ¿verdad?, el monitoreo y manejo de un infarto de miocardio, si este tiene, ¿verdad?, a la vez complicación hemodinámica o no, para determinar cómo es la evaluación de una respuesta a la terapia instalada,
para el diagnóstico de una enfermedad valvular, shunts intracardíacos, taponamiento y embolismo pulmonar, para determinar cómo está la hipertensión pulmonar idiopática. También, ¿no?, ver si hay una sobrecarga hídrica en un manejo, ¿verdad?, de quemaduras severas, aspiración, ¿verdad?, de embolismos gaseosos. Entonces, hay una amplia, ¿verdad?, utilidad en sus indicaciones para un manejo de un paciente crítico. Y las contraindicaciones, bueno, si hablamos, ¿no?, que hay prótesis valvulares, ¿verdad?, generalmente por una insuficiencia mitral o tricuspidia grave se implantan haciendo prótesis. Entonces, en esos casos, por, ¿no?, y para evitar un desprendimiento, se, se tiene precaución de no utilizar este catéter. También si estamos hablando, ¿no?, de masas en el corazón derecho, un mixoma auricular. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un tumor cardíaco es de difícil, ¿verdad?, inserción y manejo. En una endocarditis tricuspidia o mitral tampoco no se puede instalar, ¿no? Obviamente el tejido va a estar con vegetaciones, va a estar inflamado. Entonces, eh, no va a haber un espacio luminal por donde se pueda, ¿no?, introducir el catéter. Además, eso va a influir en las presiones, ¿no? Y va a estar bastante, ¿verdad?, no correlativo el valor. Entonces, se evita en caso de prótesis. Se va a evitar en un caso de tumores o masas en el corazón derecho y endocarditis. ¿Cuál es el fundamento fisiológico para que se use? Entonces, ¿en qué situación se tiene que usar? Si nosotros queremos ampliar cómo está, ¿no?, la información en situaciones hemodinámicas inestables, para hacer una medición directa o indirecta, ¿verdad?, de las principales determinantes cardiovasculares. Entonces, para determinar de manera fidedigna, ¿no?, lo que estábamos hablando, cómo está la precarga en el ventrículo derecho, cómo está, ¿verdad?, la poscarga en el ventrículo derecho. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros no es la poscarga o la presión de la arteria pulmonar, ¿no?, que nos va a medir este valor con bastante eficacia. La precarga del ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo está la presión capilar pulmonar en cuña? Y la contractibilidad, ¿no?, el volumen sistólico gasto cardíaco. Entonces, los más importantes dijimos, ¿no?, la presión de la arteria pulmonar para ver cómo está la poscarga en el ventrículo derecho, para ver cómo está la precarga en el ventrículo izquierdo, la presión capilar pulmonar. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de sus características. ¿Qué características va a tener este catéter? La longitud, obviamente, ¿no?, de unos 110 centímetros. El diámetro se mide en French, ¿no?, que es un valor análogo a 0.0335 milímetros, y generalmente va a ser de 5 a 7 French. Entonces va a ser bastante delgadito. Generalmente este tiene un balón, ¿verdad?, que está localizado en la punta, el cual tiene que ser insuflado, ¿verdad?, con sobre todo unos 1.5 ml de aire. Y en este caso, ¿no?, en este catéter generalmente no se utilizan líquidos para su fijación, ¿no?, para la insuflación de ese balón. Entonces, el catéter típicamente va a tener 4 puertos, ¿no? Entonces, generalmente estos puertos van a tener su función específica. Hablando del puerto rojo, acá ven, ¿no?, eso es su puerto rojo. Este contiene electrodos que van a estar conectados a un termistor. Ese termistor, ¿verdad?, va a estar localizado generalmente a 4 centímetros de la punta, y este va a medir la temperatura, cómo está la temperatura en la arteria pulmonar.
Y obviamente este va a ser, ¿no?, mediciones del gasto cardíaco por termodilución. Entonces, siempre, ¿no?, es un determinante que uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo miden el gasto cardíaco? Bueno, es por método de termodilución a través de el puerto rojo, generalmente de este catéter. El puerto azul, ¿no? Generalmente, si el puerto rojo va a medir el gasto cardíaco, el puerto azul va a medir lo que es la presión venosa central, ¿no? Que generalmente esto se logra, ¿verdad?, a través de la inyección de 5 cc de solución fisiológica o dextrosa al 5% en la aurícula derecha, ¿no?, para medir el gasto cardíaco igualmente por termodilución. Y esto generalmente termina, ¿no?, a 30 centímetros de la punta, generalmente. Aquí tenemos el azul. Entonces, tanto el gasto cardíaco como la presión venosa central se van a medir a través, ¿verdad?, de termodilución, pero la presión venosa central va a necesitar esa carga ¿no?, de ese líquido de 5 cc. Y entonces, ¿para qué va a servir el puerto amarillo? Para medir la presión, ¿no?, de la arteria pulmonar y presión en cuña, sobre todo, ¿verdad?, cuando el balón está inflado. El puerto, ¿no?, de balón o el rojo, generalmente, ¿verdad?, está conectado a una jeringa especial de 1.5 cc. Acá lo tenemos. Y generalmente estos catéteres, ¿verdad?, van a contar con 5 lúmenes de fibra óptica. Esto para medir, ¿no?, la saturación venosa mixta de forma continua y también el gasto cardíaco de forma continua. Esto como a través de tecnología Doppler, entonces, que generalmente no, es un estudio bastante certero porque se hacen correlaciones de curvas, ¿verdad?, de tanto de las presiones como generalmente, ¿verdad?, a través de métodos volumétricos, ¿verdad?, más que todo que atados en el flujo, simetría, ¿verdad?, del Doppler, y son bastante certeros. Generalmente hay que conectar, ¿verdad?, estos catéteres con transductores de presión para que se conviertan, ¿verdad?, las presiones medidas en valores interpretables en el monitor. Entonces, generalmente no arrojan, ¿no?, valores netos, pero si lo conectamos a un transductor de presión, entonces va a tener un valor interpretable en el monitor. Entonces, el catéter de la arteria pulmonar, ¿no?, ¿cómo va a tener su inserción? Su inserción generalmente, ¿verdad?, va a ser a través de cateterismo central y colocación, ¿verdad?, de introductor. Generalmente esto a través de la vena yugular interna derecha o su clave izquierda. Se va a conectar, ¿verdad?, a través de transductores a un puerto proximal y distal. Entonces, hay que verificar que el balón esté desinflado cuando se introduce el catéter, ¿no? Y esto generalmente se tiene que hacer hasta visualizar, ¿no?, las ondas de la presión venosa, ¿no?, correspondientes a la aurícula derecha, onda A, B, ¿verdad? Y generalmente esto nos va a indicar, ¿no?, estas ondas, que estamos en una presión de 20 a 25 centímetros de agua, ¿no?, lo que está correlativo a la presión normal de la aurícula derecha. Entonces vamos a ver esta variabilidad, ¿no? El catéter debe movilizarse rápidamente una vez que ya se logró insertar y llegar, ¿no?, hasta la aurícula derecha, al ventrículo derecho, ¿no? Generalmente va a estar a una distancia de 30 centímetros, ¿verdad? Y si localizamos la arteria pulmonar, vamos a hacer su inserción, ¿no?, a través del tronco, y para localizar las arterias va a estar en una distancia relativa de 40 centímetros, hasta que las ondas, ¿no?, obviamente indiquen acuñamiento, ¿no?
u oclusión de una rama de la arteria pulmonar, ¿verdad? En este caso, eso va a marcar un valor un poco más alto en centímetros de agua, ¿no? 45 a 50. Y así medir, ¿no? La presión de cuña, que va a ser reflejo, ¿verdad? De la presión generalmente de la aurícula izquierda y precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, acá se puede ver, ¿no? Cómo se va formando la cuña una vez que se llega, ¿verdad? A ocluir esta rama de la arteria pulmonar. Entonces, en la presión de cuña, ¿verdad? La punta del catéter debe posicionarse en la zona 3. Entonces se habla, ¿no? De las zonas de Wells, ¿no? Para perfusión pulmonar. Entonces generalmente se tiene que insertar en la zona 3. Y ahí tienes una, ¿no? Medición más fidedigna y siempre, ¿no? Para verificar que esté colocado de manera adecuada. Se va a pedir tanto se puede pedir, ¿no? Una radiografía, en algunos casos, ¿no? Se hacen tomografías para verificar catéter normo inserto, ¿no? Verificar su localización y verificar también, ¿no? Si hay cambios en los volúmenes, ¿no? De captación de oxígeno, de transporte, de saturación, en relación, ¿no? A complicaciones iatrogénicas como el neumotórax. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un monitoreo? Los componentes generalmente de este monitoreo, ¿no? Sabemos que es invasivo, se van a contemplar, ¿no? Entre un transductor, que va a convertir, ¿no? La energía mecánica de las presiones, ¿no? Que generalmente no lo va a interpretar en energía eléctrica y en información, ¿verdad? En el monitor es una conversión de esa energía mecánica a una eléctrica. Esto, ¿no? Claramente colocado en un eje flebostático, estamos hablando de un decúbito dorsal, ¿no? Está el eje flebostático. Y esto obviamente a través de cómo uno ajusta el monitor, cómo se ve el sistema, esto en un paciente con una presión atmosférica normal. El registro, ¿verdad? De la información en el monitor, este registro, ¿verdad? Más que todo, hablando, ¿no? De la presión de cuña, se va a hacer al final de la expiración, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, hablando de la termodilución, ¿verdad? En el gasto cardíaco, generalmente para enfriar, ¿verdad? La sangre se instila, ¿verdad? Se hace una carguita de 5 ml de solución destrozada al 5% o solución fisiológica, y va a disminuir la temperatura de la sangre que llega al transmisor. Y va generalmente a registrar si hay una diferencia, ¿verdad? Entre temperatura y el tiempo transcurrido. Entonces, si hay una diferencia, va a establecer una curva de temperatura y tiempo. Entonces, en esa curvatura, ¿no? Entre temperatura y tiempo, la área bajo la curva va a equivaler al gasto cardíaco. Y generalmente no se va a hacer una medición de 3 ondas para escoger la adecuada. Un error de medición obviamente puede ser producido, ¿no? Por un shock intracardíaco o una insuficiencia tricuspide, así que hay que valorar que en estos cuadros la medición no es tan certera. Complicaciones, ¿verdad? Obviamente que cuando uno habla de cómo es la complicación a través de una inserción de un catéter venoso central, habla de varias, ¿no? Una de las principales, siempre hematomas, el neumotórax, hemotórax, siempre puede haber una perforación, ¿no? Una contusión pulmonar y, ¿verdad? Una lesión en la pleura. Puede haber una ruptura de balón que cause, ¿verdad? Embolia pulmonar gaseosa o por fragmentos.
Se puede anudar, ¿verdad? Los extremos, las ondas en las cavidades, ¿verdad? Esto va más que todo asociado al retiro y avance repetido del catéter, ¿verdad? Y esto generalmente tiene que ser retirado transvenosamente, con colocaciones de guía, o se pueden hacer venotomías. En últimos casos, no acudir al ambiente quirúrgico. El infarto pulmonar, ¿no? El acuñamiento, que generalmente no está detectado, ¿no? Si hablamos que sí, por error, ¿no? Estamos en ramas pequeñas de la arteria pulmonar, ¿no? Usualmente esto es asintomático y está diagnosticado, ¿no? Por radiografía, tomografía, y estamos hablando, ¿no? Que el mayor riesgo es que uno deje inflado el balón por mucho tiempo en la rama acuñada. Y pasa, ¿no? No se puede olvidar de esto y pasa generalmente en un 1.3% de los casos. Los casos más graves, ¿no? De si hay una perforación de la arteria pulmonar. Entonces, en ese caso sí va a haber una hemoptisis masiva o submasiva y esto a veces puede ser fatal. Y el tratamiento no varía, ¿no? Si vamos a hacer una embolización, lobectomía o neumonectomía, de acuerdo a qué cantidad de tejido ya está necrosado, qué cantidad de tejido ya tuvo esa hipoperfusión, esa isquemia tan, por qué tiempo, ¿verdad? Es relativo. Y también unas complicaciones tromboembólicas, o sea, la formación de trombos en los catéteres, ¿verdad? Que son probables y por eso no se tiende a usar, ¿verdad?, anticoagulantes para evitar estas complicaciones. Entonces acá podemos ver, ¿no?, esas diferentes complicaciones. Acá se puede ver, ¿no?, una hemorragia pulmonar, se puede determinar también casos de anudamiento. Acá se puede ver, ¿no?, cómo estaciones de tiro quirúrgico. Acá, ¿no?, cómo se insertó el catéter en arterias o en ramas pequeñas, ¿verdad?, de la arteria pulmonar. ¿Cómo se hace un sistema de vigilancia de estas constantes, no? Generalmente, este sistema de vigilia se hace, ¿verdad?, a través del monitor de vigileo, que en este caso, ¿no?, los más actuales cuentan con el sensor FlowTrad. En este caso, este está conectado, ¿verdad?, a un catéter arterial para el estudio de la onda de presión y un catéter de oximetría para medir la saturación de oxígeno, ¿verdad?, en sangre venosa. Entonces, tenemos tanto las ondas de presión como la saturación, ¿verdad? Y este, más que todo, se basa en el principio de la presión del pulso, ¿no?, que va a ser proporcional al volumen sistólico, y inversamente relacionado con la complianza aórtica. Entonces, en este caso, ¿no?, en el sistema FlowTrad va a sustituirse, ¿no?, este valor del volumen sistólico por la presión del pulso. Aquí lo vemos, ¿no?, en la denominación, ¿verdad?, de X en esta fórmula. Entonces, en este algoritmo FlowTrad, generalmente el gasto cardíaco, ¿no?, relación gasto cardíaco-presión arterial, está determinada por la frecuencia del pulso, por el volumen sistólico, ¿verdad?, generalmente. Entonces, generalmente la frecuencia del pulso va a medir cada latido identificado, ¿no?, por la forma que forma la onda, ¿verdad? Esta generalmente va a ser una frecuencia de pulso medida durante un periodo de latidos. Entonces, este método es tan certero que va a hacer una medición y esas fluctuaciones, ¿verdad?, 200 veces por segundo, y va a establecer parámetros estables. Generalmente, hablando, ¿no?, de la presión arterial, como
cómo este va a tener proporción, ¿verdad?, respecto a la presión arterial. Esta está utilizada, ¿no?, para hacer un cálculo más certero latido a latido. Y generalmente va a compensar las diferencias, ¿no?, en cuanto a tono muscular, que está, ¿verdad?, relacionado a la compliance y resistencia. Entonces, las diferencias entre pacientes, ¿verdad?, a partir de datos biométricos, cambios dinámicos generalmente proporcionados, ¿verdad?, por el análisis de datos y formas de la onda son certeros. Entonces, la mayoría de los parámetros hemodinámicos, ¿no?, en este caso van a ser obtenidos indirectamente, o sea, en flow rate se calculan generalmente matemáticamente, a diferencia del catéter Schwann-Ganz, ¿verdad?, donde son parámetros obtenidos de manera directa, pero en este tiempo, ¿no?, el flow rate está siendo una novedad y generalmente se utiliza más. Entonces aquí se ve, ¿no?, cómo es su sistema, su monitor, cómo está su sensor, cómo es, ¿verdad?, su catéter. Entonces, se tiene que ajustar, ¿verdad?, para su uso a este sensor float rate. Y el material, ¿verdad?, que se usa es el mismo que se usa para una línea arterial, ¿verdad? Se tiene que colocar generalmente en una placa de soporte, que se tiene que fijar al portazuelo, ¿no?, generalmente. Se tiene que unir, ¿verdad?, a las líneas y el sensor de flow track que tienen. Se tiene que purgar el sistema, ¿no?, con solución heparinizada por protocolo nuestro. Se tiene que presurizar el manguito de presión a 300 milímetros de mercurio y se tiene que retirar cualquier burbuja, ¿no?, tirando del lavador o del flaseo. Se conectan al cable verde al monitor, ¿verdad?, y el cable blanco al monitor de cabecera. Generalmente el sensor del flow rate se tiene que nivelar con el eje flebostático y generalmente esto va a permitir seriar el sistema y seleccionar el monitor, ¿verdad?, en el gasto cardíaco de una forma adecuada y esto, ¿no?, para analizar las curvaturas de las ondas de presión de manera más fidedigna. Entonces se va a presionar, ¿no?, en este aparato, en el monitor, el botón de inicio en la pantalla y esto obviamente que va a mostrar, ¿verdad?, un mensaje de comprobación automática. Una vez que te muestre, ¿no?, el mensaje de comprobación automática, uno introduce los datos biométricos del paciente, ¿no? Y posteriormente se va a hacer una selección del gasto cardíaco y resaltar, ¿verdad?, cero de presión arterial. Esto en el momento de abrir el sensor del flow rate, ¿no?, al aire atmosférico. Luego seleccione regreso y cierre el sensor al aire. Entonces, un procedimiento más sencillo, más corto de calibrar, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco va a aparecer en 40 segundos. O sea, eso es lo que tarda, ¿no?, el sensor en registrar la presión. Entonces, en 40 segundos nos va a mostrar el parámetro. Entonces, su catéter de oximetría venosa, ¿verdad? En la oximetría venosa, esta va a ser continua a través de una fibra óptica. Esto no es una valiosa herramienta para que se monitorice, ¿verdad?, el equilibrio, dijimos, entre aporte y consumo de oxígeno. Y el monitor de vigilancia, ¿no?, generalmente van a monitorizar lentamente la saturación venosa central. Esta fibra óptica, ¿verdad?, que está dentro del catéter venoso, generalmente tiene un grosor de 8.5 French y se puede elegir, ¿no?, entre la vena yugular, subclavio, y en niños más que todo se utiliza la femoral. En todo caso, ¿verdad?, esta oximetría venosa, en este caso, se va a captar con métodos de espectrometría, de reflexión. Entonces, la luz LED que va a emitir, ¿verdad?,
en la vena o en la arteria, generalmente eso se va a captar por medio de uno de los dos canales de fibra óptica, ¿no? Y es un método más cuantitativo porque es un método que generalmente tiene más cuantificación por parámetros de espectrometría, ¿verdad? La pantalla del monitor de vigileo que estamos viendo, ¿no? En el FluoTrack, ¿cómo es? Más que todo, como dijimos, ¿no? Nos va a permitir analizar las curvas del gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos. Nos va a permitir ver los valores en tiempo real, como acabamos, vemos, ¿verdad? Y nos va a permitir analizar las tendencias horarias de los parámetros hemodinámicos. Entonces, acá se ajusta. Cada minuto te da una tendencia de valores continuos. El análisis, ¿verdad?, de la variación del volumen sistólico es un parámetro bastante dinámico, ¿no? Si nosotros queremos saber qué variable es la que se utiliza, ¿no?, para determinar si hay una respuesta a fluidoterapia o no, y cómo es ese cambio, ¿no?, a nivel cardiovascular, es a través de esa tendencia del volumen sistólico, cómo es su variación. También, ¿no?, a través del gasto cardíaco. Esto va a proporcionar, como dijimos, ¿no?, una indicación de cómo está la respuesta a líquidos y un medio de verificar qué beneficiosos son para el paciente. Entonces, esta se indica porque presenta alta sensibilidad y especificidad, ¿verdad?, en relación a los parámetros tradicionales como la presión arterial media, presión venosa central. Entonces, sus valores van a variar entre 10 a 15%, pero son más específicos. Entonces, en este sistema de vigilancia, más que todo en la saturación, ¿verdad?, a nivel de arterial, ¿verdad?, o la saturación venosa central, ¿qué pasa de acuerdo a los valores, ¿no? Está mayor a 70, generalmente es expectante, ¿no? Está, ¿qué hacer cuando está abajo y qué hacer cuando está alto? Cuando está abajo, generalmente menor al 70%, estamos hablando, ¿no?, en relación a la saturación arterial, que hay un estado de hipoxemia y hay que aumentar, ¿no?, los parámetros de oxigenoterapia, aumentar el PIP ¿no?, en los valores de la ventilación mecánica. Si está normal, mayor al 95%, generalmente, eso también es variable, ¿no? Generalmente hay que hacer un aumento de oxígeno, ¿verdad?, por la intubación. Generalmente el gasto cardíaco, ¿verdad?, fluctuado, también tiene sus valores, ¿no?, determinando todo si está normal, ¿verdad?, la saturación, qué hacer cuando está alto, qué hacer cuando está bajo. Cuando está alto, ¿verdad?, más de 2.5 litros minuto metro cuadrado, podemos determinar, ¿no?, cómo está la hemoglobina, hacemos más una determinación de esto. Si está mayor a 8 milímetros de mercurio, perdón, 8 gramos decilitro, podemos determinar si hay estrés, si hay angustia, si hay dolor, ¿no? Es más un fenómeno, ¿no?, adrenérgico que aumente, ¿verdad?, la respuesta simpática, genera un taquicardia, ¿no? Entonces, o es una angustia o dolor relacionado, ¿no?, al cuadro clínico del paciente. Entonces, en ese caso se va a ver si hay analgesia o sedación. Si es menor a 8, ¿no?, gramos por decilitro, generalmente ve la posibilidad de transfusión, ¿verdad?, por una anemia. Si el índice cardíaco está bajo, ¿no?, menor a 2 litros minuto metro cuadrado, generalmente ahí sí se tiene que examinar bastante bien cómo es la variabilidad, ¿verdad?, de volumen sistólico. Si esta es menor a 10%, generalmente hay disfunción miocárdica. Si es mayor al 15%, hay hipovolemia. Entonces, ¿ven qué tan importante es esa variable del volumen sistólico? Con solo este dato podemos determinar si es causa más que todo una disfunción miocárdica o es una causa aún de una hipovolemia, el estado hemodinámico del paciente. Entonces, en este
cuadro, ¿no? Si es menor a 10% se va a utilizar, ¿no? Inotrópicos, tanto la dobutamina, entre otros. Y si es hipovolemia, obviamente vamos a tener que administrar líquidos, ver cómo está la fluidoterapia. En caso de que la saturación esté alta, mayor de un 80%, hay que evaluar, ¿verdad? Los niveles de oxigenación tisular, niveles de lactato, déficit de base. En síntesis, ¿verdad? Este algoritmo FLOT-FAT de trazado de presión es de gran fidelidad porque mide esa variable del volumen sistólico. Entonces, diferenciar ya netamente si es un daño miocárdico, diferenciar, ¿no? Como dijimos aquí atrás, si es una hipovolemia, es clave, ¿no? En estados de shock, por ejemplo. Entonces, esta monitorización es importante para purgar, ¿no? Por gravedad, mantener la bolsa de presión. Hay que adecuar, ¿verdad? El volumen de lavado de la bolsa, hay que hacer, ¿verdad? Un cuidado del sensor en el eje flebostático. Hay que tener en cuenta, ¿no? Estas medidas, ¿no? Para que los datos sean adecuados. Y los kits de sensores, ¿verdad? El FlowTrack están especialmente configurados para optimizar la respuesta de frecuencia. Por lo que agregar, ¿no? Tabuladoras de presión o jabs adicionales no se recomienda. Entonces ya tienen los kits, ¿no? Configurados. Cómo están, ¿verdad? Los valores que van a interpretar en el monitor. La posición del catéter de oximetría venosa, ¿no? Puede influir sobre la calidad de la señal y las lecturas. Más que todo si la punta queda colocada contra una pared vascular. Y los líquidos perfundidos, ¿verdad? A través de la luz distal del catéter de oximetría pueden influir en las lecturas, ¿no? Como el acodamiento del catéter. Los nuevos sistemas, ¿verdad? De medida de gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos requieren que tanto los médicos como los enfermeros no conozcan los fundamentos de medida para mantener el sistema y obtener cálculos fiables. A simple vista y con experiencia, no podemos decir que para hacer una valoración de estas curvas se tiene que establecer, ¿no? Que se tiene que tener una integridad y funcionamiento de estos catéteres. Entonces, si hay un defecto, ¿no? En la integridad, si hay un defecto en el aparato, la medición no es confiable, obviamente. Entonces, cada sistema para hacer una medición requiere, ¿verdad? Una calibración antes, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De interpretar los resultados. Bueno, vamos a ver, ¿no? En este caso, ¿no? Posteriormente el tema de SHOT. Hasta el momento surge la pregunta, ¿no? De si alguno tiene alguna pregunta, si hay algo que no hemos entendido para complementar, ¿no? Si no, vamos a hacer una leve pausa de unos 5 minutos y vamos a continuar. Bien.
Bien, entonces para concluir, ¿no?, con la segunda parte del módulo 3 tenemos que hablar del shock y su manejo. Entonces, hay que hacerlo en este punto, ¿no?, un poco sintético para que sea fácil de abordar y en este caso sea fácil de interpretar. Entonces, si hablamos de shock en general, ¿no?, tenemos que hablar de cuál es el que causa, ¿no?, la mayor mortalidad. Entonces, la tasa de mortalidad está atribuida, ¿no?, a un 40%, más que todo en pacientes politraumatizados por causas hemorrágicas, ¿no? Un shock hipovolémico de causas hemorrágicas. Según la OMS, este dato no refleja en concreto, ¿no?, la tasa total, ¿no?, a nivel global de la mortalidad, pero casi 9 millones de muertes año, o sea, y esto, ¿verdad?, ¿no?, también puede ser un 16% atribuido por cardiopatía isquémica. Se puede mencionar que es a causa, ¿no?, de un shock, ya sea hipovolémico, ya sea cardiogénico, ¿no? Cardiogénico decíamos, ¿no?, por una cardiopatía isquémica, un 16%, ¿no? Y 9 millones de muertes en total. Y esto no es representado por la OMS, y la OPS reporta hasta 6 millones de muertes. Y este no a causa de sepsis, ¿no? Sabemos que es un desenlace de un choque séptico igualmente, ¿no? La causa es según datos del 2020. Entonces, en la definición, ¿verdad? Siendo concretos, si hacemos una alusión a un término, sería un estado, ¿verdad?, de hipoperfusión tisular que tiene como característica común un desajuste grave entre el suministro, ¿verdad?, y la demanda de oxígeno. Esto puede llevar a una falla multiorgánica y a la muerte. Entonces, un estado de hipoperfusión sistémica con desajuste, ¿verdad?, entre la captación y o demanda de oxígeno, transporte, captación, demanda de oxígeno puede llevar, ¿no?, un estado de isquemia, hipoxia severa, y esto puede producir, ¿no?, una falla multiorgánica más que todo, porque los tejidos más perfundidos son el corazón y el cerebro, más que todo, por ahí empezamos, ¿no? Y esto llevará a la muerte. Entonces, si hablamos de mecanismos fisiopatológicos, hay que determinar, ¿no?, qué tipo de choque es. Entonces, el choque hipovolémico obviamente va a tener un carácter etiopatiogénico, ¿verdad? Más común, que es generalmente determinado, ¿no?, por la pérdida de la volemia, ya sea por una hemorragia, por características, ¿no?, de enfermedades gastroentéricas infecciosas en el caso de las diarreas, vómito, o producida, ¿no?, por una lesión térmica en las quemaduras, pérdidas, ¿no?, renales no compensadas. Ahí se puede determinar, ¿no?, un estado ácido base que genera, ¿verdad?, una acidosis tubular, que genera, ¿verdad?, glucosuria, entre otras pérdidas, ¿verdad? Los factores cardíacos. Entonces, a nivel cardíaco, lo que más representa, ¿verdad?, un choque cardiogénico es un infarto agudo de miocardio. Entonces, en la cardiopatía isquémica, ¿no?, estamos hablando de Yang-Q, ¿verdad? Hemos representado que este síndrome, ¿no?, electrocardiográficamente presenta la onda Q, signos de necrosis, biomarcadores, ¿no?, que van a generar, ¿verdad?, ese daño y cierto grado de afectación, ¿no?, a la pared ventricular, o pueden generar, ¿verdad?, otras complicaciones, entre tanto eléctricas, miocárdicas. Entonces, UNIAN es un factor de los más determinantes para el choque cardiogénico. Las cardiomiopatías, ¿no?, o sea, las miocarditis bacterianas, virales, ¿no?, las enfermedades valvulares avanzadas. Entre estas, ¿no?, las más representativas, ¿no?, las insuficiencias, ya sea la insuficiencia tricuspidia, ya sea la insuficiencia mitral,
y la más común a nivel mundial, ¿no? La estenosis mitral, insuficiencia mitral, ya sea sin antecedentes, ¿no? De riesgo cardiovascular, pueden ser, ¿no? De factores también de cuadros reumáticos, ¿no? Factores distributivos. En un choque distributivo se puede analizar, ¿no? Si la causa es séptica, si la causa es una anafilaxia, si es una causa neurogénica. En los obstructivos, netamente, ¿no? Cuadros de tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Una dialéctica, ¿no? Un cuadro que representa más que todo una etiología básica y más común. Entonces, ya dijimos, ¿no? Fisiopatológicamente puede ser hipovolémico, distributivo, cardiogénico o obstructivo. Entonces, estos 4 tipos van a tener su correlación fisiopatológica. En lo hipovolémico, ¿qué va a pasar? Generalmente hay una pérdida, ¿verdad?, de este volumen intravascular. Si no hay, entonces, volemia no adecuada, si hay un bajo volumen intravascular, ¿qué pasa? Que va a disminuir la precarga, ¿verdad? Y si disminuye la precarga, va a disminuir tanto la macro como la microcirculación. Entonces, esto nos va a llevar a una perfusión inadecuada de órganos y tejidos. Y esto va a causar, ¿verdad?, una alteración del metabolismo tisular y el choque. Entonces, más que todo, un factor hipovolémico va a ser relación a la disminución de la precarga, un volumen intravascular insuficiente, ¿no? Para establecer esa captación, distribución de oxígeno adecuado, ¿verdad? A nivel tisular, entonces se genera ese cuadro. Entonces, las características, ¿no? Más que todo, las más comunes, un shock hipovolémico, ¿no? Hemorrágico versus un traumático, ¿no? Sin duda, los hemorrágicos son la causa, ¿no?, de las lesiones punzocortantes, traumáticas, entre otros casos, ¿no?, que van a dañar estructuras de tejidos blandos, más que todo el paquete neurovascular, ¿verdad? Entonces, esa lesión de tejidos blandos generalmente tiene la liberación de activadores del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, generalmente esa liberación de factores quimiotácticos generalmente van a hacer una reducción también, ¿no?, a causa de la pérdida de volumen sanguíneo. Más que todo, esa pérdida constante, ¿verdad?, de volemia va a causar, ¿no?, un bajo volumen intravascular y que generalmente, fuera, ¿no?, de que se liberen mediadores inmunológicos de inflamación, factores homeostáticos, ¿no? De que si el factor generalmente entre 3 tipos, ¿no? Quimiotácticos, factores derivados de las prostaglandinas para la inflamación, ¿verdad? Factores derivados de los leucotrienos. En este caso, ¿no?, la lesión en el tejido va a perpetuar una pérdida de sangre, una pérdida de la volemia, y esto, ya sea si es una causa, ¿verdad?, indeleble propia de una hemorragia interna o externa. Las causas más comunes, ¿no?, de la interna son una hemorragia digestiva alta o baja, y, ¿no?, la externa, obviamente, causas netamente traumáticas que van a posibilitar ese cuadro. En el caso distributivo, ¿qué es lo que pasa? La resistencia vascular sistémica disminuye. Entonces, ¿esto por qué? Por una vasodilatación arteriolar excesiva. Esto va a generar una perfusión periférica inadecuada, una alteración de la permeabilidad vascular, una redistribución de volumen, ¿no? Generalmente, en este paciente va a haber acumulación de líquido en el tercer espacio, en el espacio intersticial. Entonces,
generalmente no tenemos una pérdida exterior o una hemorragia interna externa, ¿verdad? En este caso se tiene una redistribución de volumen por aumento, ¿verdad?, de la permeabilidad vascular, porque hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, entonces hay una fuga capilar plasmática, ¿no? Entonces, cuadros de hidrotórax, cuadros edematosos, ¿no?, anasarca, etcétera, van a ser relacionados a que la pérdida de líquidos sí está generada en el tercer espacio, un cuadro edematoso, ¿no? En el shock distributivo, generalmente, para hacer una diferencia, ¿no?, entre si es un séptico, anafiláctico, neurogénico, hay ciertos valores a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, si es séptico, el valor del lactato va a estar superior a 2 milimoles litro. Y la hipotensión generalmente es persistente con necesidad de vasopresores. Entonces, el cuadro más grave de un shock distributivo es el séptico. El anafiláctico, generalmente mediada, ¿no?, por hipersensibilidad IgE, generalmente va a tener un mecanismo, ¿no?, de hipersensibilidad, ya sea físico, químico, osmótico, ¿no? Este, en caso de presentarse, es típico de una reacción alérgica, ¿verdad?, a diversos contrastes. Un ejemplo, el neurogénico, ¿verdad?, una desregulación, disautonomía, ¿no?, de la regulación simpática y parasimpática, de la acción cardíaca y del músculo liso vascular. Obviamente, ¿no?, esto también se relaciona un poco con lo traumático, síndrome de sección medular, síndrome de latido cervical, ¿verdad? O también cuadros epilépticos graves. Shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Si hay una disfunción cardíaca, esta se va a presentar ya sea en el corazón derecho o izquierdo, ¿no?, ya sea lo sistólico o lo diastólico. Entonces, esto a la larga va a producir una disfunción, ¿verdad?, crítica de la función de la bomba, o sea, va a alterar la fracción de eyección, va a alterar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, volumen latido, ¿no? Entonces, si tenemos una fracción de eyección reducida o un llenado ventricular deteriorado, ¿no? Fracción de eyección reducida en la función sistólica, llenado ventricular deteriorado en la diastólica, igualmente va a haber una hipoperfusión tisular. Entonces, el cardiogénico más que todo es relacionado con un fallo de bomba, ¿no? Pero esa disfunción cardíaca ya la vimos, ¿no? Ya se ha atribuido a una isquemia, una hipoxia tisular a nivel miocárdico, pues un infarto, ¿no? Ya sea un problema a nivel, ¿verdad?, de las válvulas, una insuficiencia valvular mitral, tricuspidia, incluso aórtica, ¿no? O ya sea un cuadro infeccioso grave, ¿no?, una miocarditis viral. Entonces, como podemos ver, todas desencadenan una hipoperfusión tisular, pero tienen mecanismos fisiopatológicos distintos y son correlativos. Entonces, en el cardiogénico, ¿no?, generalmente la hipotensión es lo más marcado. La presión arterial sistólica está en un valores bastante bajos de 80 a 90 milímetros de mercurio, y generalmente la presión arterial media es 30 milímetros de mercurio, menor a la basal, ¿verdad? Entonces, más que todo la hipotensión es marcada en cardiogénico, y esta, para diferenciar de las otras, siempre, ¿no?, se utiliza por criterios de Forres igualmente, lo que es el índice cardíaco, si es menor a 1,8 litros minuto metro cuadrado. Generalmente eso nos puede determinar, ¿no?, evidencia de una disfunción cardíaca en ausencia de otros tipos de shock. Y hablamos de uno de los últimos, ¿no?, tipos, el shock obstructivo, ¿no? Y si hablamos de uno obstructivo, podemos decir que se obstruyen grandes vasos, ¿no?, o regiones del corazón, ¿no? Generalmente hay una disminución del flujo sanguíneo en grandes vasos o flujo de salida cardíaco, ¿verdad? Entonces,
esa disminución crítica del gasto cardíaco va a disminuir, ¿verdad?, el suministro global de oxígeno y generando una hipoperfusión o hipoxia tisular. Entonces, el mecanismo es muy parecido, ¿no? Cardiogénico, que va a dañar el tejido miocárdico, primeramente, ¿no? Pero esta, este cuadro es más agudo, ¿no? O sea, la obstrucción es súbita en algunos casos, ¿no? De embolismo. Entonces, esto, más que un daño cardíaco asociado, ¿no? Puede comprometer de una manera más grave la sobrevivencia del paciente porque esa disminución del gasto cardíaco puede ser más crítica, ¿no? No puede ser solo relacionado a un sector del tejido miocárdico con un infarto, ¿no? En este caso puede ser una disminución global del suministro de oxígeno a nivel cardíaco y o pulmonar. Entonces, un infarto pulmonar asociado a un infarto cardíaco por esta disminución súbita del gasto del aporte de oxígeno del flujo sanguíneo es grave. Entonces, generalmente en un shock obstructivo hay una respuesta autónoma compensatoria, ¿no? Y puede haber un antecedente traumático de masas intracardíacas, ¿no? En estos pacientes se recomienda hacer, ¿verdad?, un uso de la oxigenoterapia por método invasivo a través de la ventilación mecánica y sobre todo con volúmenes altos y manejar una PIT elevada. Entonces, para el diagnóstico siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, que si hay antecedentes, no hay antecedentes. Siempre se hace igualmente el ABCD, ¿verdad? Para determinar, en todo caso, una diferencia, ¿no? Sobre todo, bueno, con el ABCD lo que más se puede hacer es una diferencia, ¿verdad? En algunos aspectos minúsculos, porque se necesitan otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay generalmente determinar, ¿no? Si es una causa obstructiva de vía aérea, sobre todo si es una base, una obstrucción de vía aérea superior, ¿no? Por cuerpo extraño, ¿no? En la sede circulatoria podemos determinar, ¿no?, si hay hipotensión, cómo está el ritmo cardíaco, hay bradicardia, una taquicardia, cómo está, ¿no?, llenado capilares mayor a 2 segundos o no, cómo está el trazo electrocardiográfico, ¿no? Si hay signos de onda Q, si se presenta supradesnivel, infradesnivel, CT, cómo está el estado, ¿verdad?, de la función renal, si hay oliguria o no, en la adeno, si hay una patología neurológica que lo cause, en la exposición, ¿no?, verificar si hay heridas, ¿no?, ocultas. Entonces son casos, ¿no?, de primera mano. Para un diagnóstico, ¿no?, que generalmente es laboratorial, y o no se utilizan escalas, scores de diagnóstico, lo más certero en el séptico es que para una sospecha clínica de infección haya ¿no?, un dato laboratorial, ya sea, ¿no?, de una infección bacteriana o viral, una leucocitosis con desviación al izquierdo, es una leucopenia también, pues, dependiendo también, ¿no?, de los valores el score de Quick SOFA tendría que ser mayor a 2, un lactato mayor a 2 milimoles litro, una hipotensión, ¿verdad?, significativa, menor a 60 milímetros de mercurio, incluso con carga de fluidos. En un hipovolémico, ¿no?, 6 signos clínicos de hemorragia, ¿verdad?, o deshidratación, si hay un índice de choque en general de 0,9% más, un cardiogénico, ¿no? Si hay una patología cardíaca concomitante, ¿no? Ya sea un síndrome coronario agudo, una falla valvular,
un obstructivo, ¿no? Si hay un antecedente de politraumatismos o masas intracardíacas, hay complejos, ¿no? Hipovoltados en el EKG, ¿verdad? Que generalmente en un obstructivo, en un tromboembolismo pulmonar se evidencia, ¿verdad? El patrón S1QT Q3T3, ¿verdad? Entonces son trazos electrocardiográficos de hipovoltaje que se evidencian, ¿no? Generalmente de derivación 1, derivación 3, pero son específicas. En el anafiláctico, antecedente de que si tienen antecedente de picadura de insectos, morditura de, ¿no? de animales ponzoñosos, serpientes, etcétera, ingesta de medicamentos, exposición a contrastes. La ecocardiografía es la mejor, ¿no? herramienta para determinar el tipo de shock que presenta nuestro paciente. Y más que todo, ¿no? Para descartar si es una causa cardiogénica o obstructiva, más que todo, ¿no? Porque es más claro si es una causa hipovolémica o séptica. Lo difícil de diferenciar a veces es lo cardiogénico de lo obstructivo. Bien, entonces, para hacer un tratamiento, generalmente se tiene la regla BIP. ¿Qué es la regla BIP en relación a lo que es el choque, en relación a lo que es un manejo adecuado? Nos hace alusión a las prioridades. BIP en relación, ¿qué tengo que hacer primero? Primero, a una adecuada oxigenoterapia, ventilación, a una adecuada infusión o resucitación, ¿no? Reanimación hídrica, a una adecuada, ¿verdad? Administración de agentes vasoactivos, entonces, ventilar, infundir, introducir, ¿no? Agentes vasoactivos, la regla BIP. Entonces debe iniciarse, ¿no? Cuando se identifica la causa subyacente. Entonces, como dijimos, hay que encontrar el factor etiológico y seguir esta regla que es básica, ¿no? Y determinar cuál es la prioridad. Ya dijimos, ¿no? Si es un volumen sistólico de 10% o menos, si hay un daño cardíaco, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si hay una prioridad de usar agentes vasoactivos o no. Entonces, la colocación del catéter arterial y catéter venoso central es lo primero que se tiene que hacer. Colocas, ¿no? los catéteres para medir los valores hemodinámicos que ya avanzamos antes. Identificamos una causa etiológica, ya sea con una sospecha clínica, luego laboratorial, y seguimos la regla BIP. Entonces, en el BIP, ¿no? un sintetizado de ventilación, la ventilación de oxígeno debe iniciar inmediatamente para aumentar el aporte, ¿no? de oxígeno y prevenir la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿por qué se administra oxígeno tan rápidamente para prevenir la hipertensión pulmonar? ¿Qué se prefiere? La ventilación mecánica no invasiva sobre la invasiva. Entonces, hay que hablar, ¿no? de esto. Hay que hacer relación en que la invasiva se utiliza más que todo en pacientes con disnea severa, hipoxemia, pacientes, ¿verdad?, con acidemia persistente. Entonces, haciendo esto en relación, ¿no? ¿Qué pasa con la mecánica invasiva? Esta va a disminuir, ¿no? la demanda de oxígeno, tanto de los músculos respiratorios y la postcarga del ventrículo izquierdo, porque esta generalmente se hace con sedación, ¿no? y pseudoanalgesia. Entonces,
el trabajo de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios, ¿no? Con el principal, la diafragma, los intercostales externos e internos. Generalmente estos van a disminuir, ¿no? En su función, en su trabajo respiratorio, pero va a ser positivo porque uno lo que quiere, ¿no? Como un objetivo básico es disminuir la demanda de oxígeno, ¿no? Ya es un estado de hipoperfusión, entonces hay que disminuir generalmente esa demanda que se usa, ¿verdad? En los músculos respiratorios sobre todo. Entonces, ¿no? En la infusión, ¿verdad? La fluidoterapia para mejorar el flujo vascular y aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, generalmente en la demanda de oxígeno, ¿no? Se tiene que hacer un soporte adecuado y luego para la I, ¿no? En la infusión, si se quiere establecer, ¿no? Un volumen intravascular adecuado, si se quiere tener un trabajo cardíaco adecuado con un volumen adecuado, un gasto cardíaco acorde, ¿no? Se tiene que hacer una fluidoterapia, más que todo en casos, ¿no? Donde hay una causa hipovolémica, una causa distributiva, ¿no? Se debe recomendar, ¿verdad? Iniciar siempre con soluciones cristaloides, ¿no? Ya sean balanceadas o la salina. Hay que verificar la respuesta a los fluidos, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, por el sistema flow-through, como dijimos, ¿no? La velocidad de infusión de una carga inicial generalmente, que es, ¿no? De 20 a 30 minutos. Hay que trabajar, ¿verdad? En base a objetivos de estabilizar la presión arterial, el gasto urinario, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Hay que hacer un monitoreo estricto para evitar complicaciones. En un shock séptico, generalmente la fluidoterapia se hace a un volumen de 30 ml kilogramo peso en las primeras 3 horas. En un hipovolémico se prioriza la transfusión de hemoderivados, ¿no? Ya sea la regla 1-1-1, ¿verdad? En relación a paquetes globulares, un paquete, ¿verdad? De plasma fresco congelado, un paquete de plaquetas. Entonces se hace esta alusión, ¿verdad? O también se puede usar el esquema 2-1-1 en casos graves, ¿no? Más que todo dos paquetes globulares. En un shock cardiogénico, generalmente la carga de fluido inicial se tiene que ver y verificar una respuesta ante pocos volúmenes, ¿no? De 300 a 500 ml. En un shock anafiláctico, generalmente la dosis de infusión, generalmente la cantidad a calcular es menor por el riesgo, ¿no? De aumentar el riesgo de tener un cuadro de edematosa a nivel pulmonar, ¿no? Un desarme pleural grave sería un problema más, ¿no? No sería una ventaja. Entonces se hace un 5 a 10 ml kilogramo peso, ¿no? En los primeros 10 minutos y luego completar de 1 a 2 litros la hora, ¿no? Se adjunta que se tiene que tener cuidado más que todo si hay un cuadro edematoso, ¿no? A nivel pleural, pulmonar, entonces posterior, ¿no? Se usa, ¿no? Y ver si hay que añadir un tratamiento diurético o no, dependiendo del caso. ¿Cuál es el primer paso entonces? Si vamos a catalogar pasos, ¿no? Bien concretos, el primer paso siempre va a ser una resucitación con fluidos. El segundo paso va a ser una reevaluación con los signos de perfusión.
Entonces, en esto, ¿qué es importante? En las primeras 6 horas, ¿no?, de resucitación, se tienen que tener objetivos de resucitación inicial y básicamente al iniciar la fluidoterapia, lo que se busca, ¿verdad? Generalmente, ya sea un cuadro séptico o en otros casos, es seguir un protocolo, ¿verdad? Generalmente que la presión venosa central después de esta fluidoterapia, ya dijimos, ¿no? Los valores, ¿no? Generalmente que sean presión venosa central de 8 a 12, ¿no? Un cuadro estándar, una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario de 0,5 ml kilogramo hora, una saturación venosa central medida, ¿no?, en la vena cava superior, generalmente, y o una saturación venosa mixta mayor al 70%. En las primeras 6 horas de la resucitación se necesitan ver estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos diferentes variables, ¿no? ¿Qué pasa si hay hipotensión? Siempre se tiene que ver, ¿no?, qué tipo de cuadro es, se tiene que iniciar, siempre dijimos que en modelo BIT de ventilación, ves si están libres, ¿no?, las vías respiratorias de una obstrucción, cómo está la permeabilidad de la vía aérea. Es necesario, ¿verdad?, iniciar una secuencia rápida de intubación o no. Si hay que ofrecer, ¿no?, ventilación mecánica al paciente, de persistir los signos de Schott. Generalmente, inicialmente se coloca, ¿no?, una PIP de unos 5 centímetros de agua y generalmente se inicia la ventilación mecánica, ¿no?, en casos, en la mayoría de los casos generalmente. Luego se inicia, ¿no?, la resucitación de fluidos, ¿no?, excepto en el caso de edema pulmonar cardiogénico. Entonces, los casos, el único caso contraindicado, ¿no?, relativo, y más que todo, ¿no?, es un edema pulmonar cardiogénico para la reanimación hídrica, siempre. Entonces, generalmente la reanimación hídrica con soluciones salinas balanceadas a un valor, ¿no?, de 20 a 30 ml kilogramo hora, ¿no?, las primeras horas, o de 500 a 1000 ml, ¿no?, en las cargas. Generalmente esto de soluciones cristaloides, generalmente siempre se utiliza una solución salina, ¿verdad? 0,9%, la fisiológica, ¿no? O de 300 a 500 ml de coloides en 30 minutos. Esto siempre está repetido, ¿no?, basado en la respuesta de las constantes vitales. Más que todo, incrementos en la presión y el gasto urinario. Y cómo está la tolerancia, ¿no?, para evitar sobrecargas de volumen intravascular. En caso de SEOD hemorrágico, obviamente ya dijimos, ¿no?, sí o sí se tienen que administrar paquetes globulares. Y en el caso del anafiláctico, generalmente se administra, ¿no?, más que todo la adrenalina intramuscular, ¿no?, para evitar el angioedema, evitar, ¿no?, lo que es el edema de glotis. O sea, se tiene que hacer una broncodilatación, se tiene que evitar, ¿no?, la inflamación edematosa de los tejidos de vía aérea. Entonces se tiene que instilar de 0,3 a 0,5 ml de dilución, ¿verdad? Valor 1 a 1000, ¿no?, cada 5 a 15 minutos, de ser necesario. Y hacer, ¿no?, una auscultación pulmonar, valorar la saturación de oxígeno por pulsioximetría, en ese caso, ¿no? Esto no a través de un monitoreo, ¿no?, continuo, ya sea electrocardiográfico, oximétrico, clínico, ¿no? Se tiene que hacer una medición cada 2 a 5 minutos de la presión arterial, si habilita una hoja crítica. Si se establece, ¿no?, qué catéteres generalmente son los que más se utilizan, se tiene que utilizar un Avocat corto, calibre de 14 o 16 de gauge. Generalmente es preferible usar una doble vía, ¿no? Y la vía más usada generalmente es la periférica antecubital o yugular externa, ¿no?
El segundo paso, ¿no? Siempre hay que evaluar y optimizar el volumen intravascular y evaluar los signos de perfusión. Entonces, dijimos, ¿no? Que en esas 6 horas siempre tenemos que tener en una consideración que después de la fluidoterapia tenemos que mantener estas constantes, ¿no? Con estos valores normales o tratar de llegar a estos valores, ¿verdad? Entonces, todo a través también, ¿no? De una determinación, por ejemplo, de la presión, ¿no? Si la presión sanguínea está aceptable con recuperación de signos de perfusión, ya sea un buen llenado capilar, buena presión arterial media, ¿verdad? Buena saturación de oxígeno, entonces se establece un intervalo, ¿verdad? Para las evaluaciones y se ajusta el balance hídrico de la fluidoterapia, ¿no? Y si no, se considera, ¿no? Un monitoreo más adecuado, ¿no? Del volumen intravascular. Generalmente, inicialmente se hace una maniobra de elevación de miembros inferiores, ¿no? Para movilizar de un 40% ¿no? Del volumen sistólico y evidenciarnos si hay una hipotensión refleja o no, cómo está el cuadro. Se hace, ¿verdad? Una medición de la variabilidad del pulso, de cómo está la presión venosa central y la saturación venosa de oxígeno, una ecocardiografía, ¿no? Para ver la colapsabilidad, ¿verdad? Si colapsa o no la vena cava, esto más que todo en cada cuadros obstructivos, ¿no? Y cuadros hipodinámicos, donde un colapso, ¿verdad? De la vena cava intuye, ¿verdad? Un retorno venoso menor, una poscarga menor. El Doppler esofágico también se puede hacer. El pico, ¿no? Para parámetros volumétricos, también un estudio de la carnografía. Entonces, hay que continuar, ¿verdad? La resucitación de fluidos, ¿hasta cuándo? Hasta ver una evidencia sutil de que haya una sobrecarga de volumen intravascular, hasta que la presión arterial sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media sea mayor a 60-65 milímetros de mercurio. Lograr una saturación, ¿verdad? De oxígeno generalmente de mayor al 70%, ¿no? En la venosa y en la arterial mayor al 65%. Y esto guiado, ¿no? Por la falta de respuesta a la maniobra de elevación de miembros inferiores, una presión venosa, ¿no? De 8 a 12 milímetros de mercurio, una variabilidad de la presión del pulso menor al 13%, un índice de colapsabilidad, ¿verdad? De la vena cava inferior menor al 18%, de la vena cava superior menor al 36%. Generalmente un pico, ¿no? Con un índice de trabajo sistólico ventricular de mayor a 850 dinas, que nos, generalmente una presión arterial de enclavamiento pulmonar, ¿verdad? De enclavamiento capilar pulmonar en cuña de mayor a 14, 18 milímetros de mercurio. Hay que tener parámetros, ¿no? Pero más que todo, no hay que dejar la fluidoterapia hasta alcanzar estos valores sutiles de sobrecarga de volumen. El tercer paso, ¿iniciamos o no iniciamos lo que es la infusión de fármacos vasopresores? ¿Cómo va la optimización de hemoglobina, hematocrito, ¿no? En hipovolemia o no? Evaluamos los signos de perfusión. Entonces, vemos, ¿no? La resucitación va a continuar, dijimos, ¿no? Hasta ver qué parámetros y guiados por qué parámetros. Entonces, la presión arterial sistólica está mayor a 90 milímetros de mercurio, la presión arterial media está mayor a 60-65 milímetros de mercurio. Hay recuperación de los signos de perfusión como una saturación mixta o una saturación venosa de oxígeno mayor al 70%.
Sí hay que establecer, ¿verdad? Intervalos para la reevaluación. No en un shock diagnosticado generalmente se tiene que colocar una línea arterial. Si aún no lo hace, iniciar drogas vasopresoras y hay que llevar el hematocrito, ¿no? Un valor superior al 30%. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Generalmente se tiene que hacer un monitoreo hemodinámico, ¿verdad? De más que todo el gasto cardíaco, monitoreo, ¿verdad? De las presiones. Se tiene que ver la posibilidad de asociar o no a vasopresores como la dobutamina. Hay que hacer unas evaluaciones de signos de perfusión. Entonces, una vez, ¿no? De que evaluamos cómo está el índice cardíaco, ya sea por el catéter de Schwann-Ganz u otros tipos, ¿verdad? De mediciones. Entonces, si vemos que está mayor a 3 litros minuto metro cuadrado, eh, entonces hay que, hay que ver, ¿no? El caso, ¿verdad? De que si usamos un vasopresor o no. Si tenemos parámetros, ¿no? Del catéter de Schwann-Ganz o Soltrat, generalmente tenemos que tomar decisiones en base a la presión arterial sistólica y la presión arterial media. Entonces, el uso de vasopresor, ya sea norepinefrina o dopamina, ¿no? Se tiene que hacer para que se alcancen los valores de una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media de 60-65 milímetros de mercurio, ¿no? En el caso de ciudad anafiláctico, preferible usar adrenalina, la infusión, dijimos, ¿no? Si no conocemos el dato o es menor a 3 litros minuto metro cuadrado, ¿no? Del índice cardíaco, entonces se va a preferir usar, ¿verdad? También la dobutamina, ¿no? Para alcanzar valores de un índice cardíaco mayor a 3. Pero en este caso es una sinergia, ¿no? Generalmente primero se utiliza dopamina, no norepinefrina, ¿no? Se alcanzan los volúmenes, los valores, ¿verdad?, de presión arterial que queremos. Luego se utiliza la dobutamina para alcanzar un índice cardíaco mayor a 3. Si la presión arterial sistólica, ¿verdad?, está mayor a 90 milímetros de mercurio y la media está mayor a 60-65, con recuperación de los signos de perfusión, y hay que evaluar, ¿no? Nuestra terapia vasopresora ha sido efectiva o no. Entonces, ya dijimos, ¿no? Un índice cardíaco mayor a 3, positivo. Una presión arterial sistólica y presión arterial media con valores normales, positivo. Una saturación venosa de oxígeno mayor a 70, positivo. Entonces, hay que hacerlo en un contexto, ¿no? De ver cómo están las variables. ¿Cómo optimizamos la utilización de líquidos? Primero hay que monitorizar indicadores, ¿no? De hipovolemia, la frecuencia cardíaca, la orina, el gasto urinario, ¿no? La saturación venosa de oxígeno. Hay que ver si la hipovolemia no es una posibilidad. Puede ser que sí, entonces hay que administrar 200 ml de líquido y hay que en carga, ¿no? Y hay que evaluar al cabo de 10 minutos. Puede ser que no, si hay no, signos de hipoperfusión orgánica. ¿Qué pasa después de administrar los 200 ml de líquido? ¿Aumenta el volumen sistólico más del 10% o no? Si no, hay claramente no signos de hipoperfusión, hay que considerar tratamientos no líquidos, ¿no? Como vasodilatadores o inotrópicos en este caso, ¿no? Entonces, acá generalmente nos hace alusión, ¿no? Que hay que determinar si se puede aumentar el volumen sistólico con cargas o no.
Quinto paso, ¿no? Para manejar el shock. Generalmente a través de la disminución de la demanda o con el consumo de oxígeno, ya sabemos, ¿no? Ventilación mecánica, asociación de drogas vasopresoras, reoptimización de los pasos previos, reevaluación de los signos de perfusión. Entonces, la presión arterial sistólica está mayor a 90 milímetros de mercurio, la presión arterial media está mayor a 60 a 65 milímetros de mercurio, se recuperan los signos de perfusión. En el caso de que no, hay que considerar el monitoreo del volumen intravascular y gasto cardíaco si aún no se ha hecho. En caso de shock séptico, sobre todo, no se añade hidrocortisona de 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Se inicia la ventilación mecánica y sedación para disminuir el consumo de oxígeno. Se añade, ¿verdad?, un segundo agente vasopresor. Norepinefrina se inició con dopamina, o lo inverso, ¿no? Se inició con dopamina, luego norepinefrina. En casos extremos se utiliza vasopresina de 0,1 a 0,04, ¿verdad? Unidades minuto. Y si ya se está usando ambos vasopresores, ¿no? Hay que ver. Si hay una estabilización de parámetros hemodinámicos, entonces hay que ver, ¿no?, también al cuadro, si es un SIUD cardiogénico, ver la posibilidad de usar nitroglicerina o no, dependiendo, ¿no?, si es un síndrome coronario con elevación del cemento CDT o onda Q positiva, ¿no? Entonces, hay que establecer, ¿no?, la nitroglicerina para aumentar, ¿no?, la perfusión al tejido miocárdico. Hay que establecer un tiempo para la evaluación, hay que intentar, ¿verdad?, con regularidad el destete de los vasopresores inicialmente y luego de los inotrópicos, manteniendo, ¿no?, la presión arterial sistólica o la presión arterial media bajo objetivos, ¿no? Y también los signos de perfusión. Si todo esto falla, hay que retornar, ¿no?, al segundo paso y reoptimizar los pasos previos. Entonces, básicamente es un buen uso de la fluidoterapia, un buen uso de los vasoactivos, un mantenimiento de parámetros de la presión arterial media, de los signos de perfusión, y generalmente se puede hacer un buen abordaje en pasos sistemáticos, pero siempre, ¿no?, hay que tomar en cuenta que hay que primero identificar la causa, luego hay que hacer un estudio laboratorial de gabinete, hay que tener una secuencia diagnóstica adecuada. Entonces todo inicia, ¿verdad?, por los signos de hipoperfusión, ya sea confusión, oliguria, piel moteada, taquicardia, ¿no? Hay que hacer una exploración integral, ya sea el interrogatorio, o sea, físico, hay que identificar el tipo de shock. Siempre hay que usar, ¿no?, en una evaluación inicial antecedentes y ABCD. Hay que tratar adecuadamente, ¿no?, con las reglas del BID, ventilación, infusión, uso de vasopresores o no. Hay que cumplir los objetivos, ¿no?, más que todo en la identificación de mantener las constantes hemodinámicas. Hay que tratar la causa, hay que tener una vigilancia estricta. Hay que cumplir la etapa, sobre todo desde animación con fluidoterapia, optimización, ¿no? Optimizar el gasto cardíaco con la ventilación y o la utilización de vasopresores, hay que estabilizar al paciente. Entonces, generalmente lo que se requiere a través de los pasos secuenciales es lograr la estabilización hemodinámica y posterior a eso tratar la causa específica. Es bastante concreto eso. Bueno, esto fue el tema de SHOT y variables hemodinámicas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no?, me la puede hacer ahora, cualquier duda, cualquier cosa. Si no, no, ya les pasé mi número y me la hacen en cualquier momento. Bueno, gracias entonces. Hasta el último módulo, ¿no?, el módulo 4.